Durante los últimos meses, los titulares de toda la prensa internacional se han hecho eco de los avances rusos. Unos avances que han inyectado mucha confianza en el Kremlin, pero la realidad, si la miramos con un poco más de detalle, es bastante más compleja. No todo lo que parece avance lo es, y no toda retirada implica una derrota. Para entender de verdad cómo está la guerra, hay un dato que pasa desapercibido en muchos debates, pero que resulta crucial: las bajas. Las pérdidas humanas, donde entran los soldados muertos, los heridos y los desaparecidos, dicen mucho más sobre el verdadero estado de los ejércitos que los mapas o los discursos. Pero antes de hablar sobre este punto, conviene hacer un breve repaso a la situación actual del conflicto. La guerra entre Rusia y Ucrania está cerca de cumplir los 4 años plagados de avances y retrocesos que han dejado a ambos ejércitos exhaustos. El frente oriental sigue siendo el corazón del conflicto, y el nombre que más se ha repetido durante este último año es Pokrovsk, una ciudad convertida en símbolo de resistencia, pero también en el nuevo epicentro del infierno. Allí las tropas rusas han ido poco a poco haciéndose con el control de la ciudad, aunque aún no hay una línea del frente clara. Moscú ha desplegado en la zona unos 27.000 soldados respaldados por tanques y vehículos blindados, con la intención de rodear la ciudad y cortar las rutas de suministro de Kiev. Sin embargo, el cerco nunca llegará a cerrarse del todo, y es que el Kremlin aprendió la lección del asedio de Mariupol en 2022. Rodear completamente una ciudad cuesta demasiado en vidas, tiempo y recursos. Por eso ahora Ucrania opta por una táctica distinta, la del semicerco y la presión. Apretar poco a poco con artillería y drones hasta obligar a los ucranianos a retirarse. Es una estrategia más lenta, pero menos costosa, aunque a cambio no le está dando victorias claras. Ucrania, mientras tanto, aguanta. En Pokrovsk, en Volchansk, en Kupiansk o en el frente de Zaporilla, el ejército ucraniano está tratando de mantener sus posiciones sin llevar a cabo grandes retiradas. Aunque las líneas apenas se mueven, el intercambio de fuego de artillería y drones kamikaze es constante. En el Mar Negro, la armada ucraniana ha logrado mantener la presión gracias a sus ataques con drones navales, mientras que los ataques ucranianos contra suelo ruso cada vez son más constantes. Al mismo tiempo, Rusia sigue lanzando oleadas de misiles y drones Shahed contra infraestructuras energéticas ucranianas, intentando desgastar la moral y el suministro eléctrico del país antes del invierno. Pero vamos al tema principal de este vídeo: las bajas. Y empecemos por Ucrania. Existen proyectos independientes como UA Losses que documentan cada soldado caído o desaparecido con nombre y fecha. Para final de noviembre de 2025, Ucrania habría perdido alrededor de 77.400 soldados confirmados, y una cifra muy similar de soldados desaparecidos en combate. En total, más de 155.000 bajas verificadas, que habría que sumarle los heridos. El ratio habitual de heridos en combate utilizado por el ejército de Estados Unidos para la guerra de Ucrania ha sido de entre 1,5 a 2 heridos por cada soldado caído, por lo que estaríamos hablando de entre 230.000 y 310.000 heridos. En total, entre 385.000 y 465.000 bajas ucranianas en lo que va de guerra. Pero lo importante es ver cómo ha cambiado esta cifra con el tiempo. En 2022, durante el primer año de guerra, las pérdidas ucranianas fueron devastadoras. Se calcula que más de 45.000 soldados murieron solo ese año, especialmente en las batallas de Mariupol, Severodonetsk y Bakhmut. En 2023, con el intento de contraofensiva en el sur, las cifras siguieron siendo altas. Hablamos de unos 33.000 muertos en combate durante ese año. Y aunque ya se notaban mejoras en la planificación y evacuación médica, el verdadero punto de inflexión llegó en 2024, con la llegada de nuevos sistemas occidentales y una estrategia defensiva más flexible. Fue entonces cuando las pérdidas se redujeron a unas 20.000 muertes anuales. Y en 2025, según The Economist y fuentes ucranianas, las bajas han caído aún más, a alrededor de 8.600 soldados en lo que va de año. Vamos, que en 3 años las pérdidas anuales se han reducido casi a una quinta parte, y eso demuestra una cosa: Ucrania ha aprendido a luchar de otra manera, ya no depende tanto de ataques frontales o grandes ofensivas con tanques, ahora apuesta por la inteligencia militar, el uso masivo de drones, operaciones más pequeñas y coordinadas, y una rotación constante de unidades para evitar el agotamiento. Esa adaptación se nota también en la moral de combate. Y ahora vamos con el otro lado del frente. ¿Qué pasa con las bajas rusas? Pues aquí el tema está complicado, porque desde hace tiempo el Kremlin ha convertido este tema en un tabú. Ni cifras oficiales, ni homenajes masivos, ni funerales públicos. Pero los números, aunque intenten esconderlos, acaban saliendo a la luz. Según estimaciones publicadas por The Economist y otros medios occidentales, Rusia ha sufrido un nivel de pérdidas humano sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. En la segunda mitad de 2025, un análisis muy serio de The Economist estimaba las bajas rusas en más de 1 millón desde el inicio de la invasión. Eso sí, esta cifra incluye todo tipo de soldados, desde voluntarios hasta empresas militares privadas, algo que normalmente no sale en ningún recuento ruso.
Pero como hicimos con el caso ucraniano, es importante ver cómo ha cambiado esta cifra con el tiempo. En 2022, durante el primer año de la invasión, las pérdidas rusas fueron especialmente altas. Según estimaciones de inteligencia occidental, el total de bajas incluyendo heridos se situó entre 80.000 y 100.000 soldados, la mayoría durante las ofensivas fallidas sobre Kiev, Kharkov y Mariupol. En 2023, con los combates de Bakhmut y la contraofensiva ucraniana en Zaporilla y Gerson, las bajas rusas aumentaron aún más, unas 150.000 nuevas pérdidas entre muertos y heridos graves, a pesar de los esfuerzos del Kremlin por reforzar el ejército con reclutas movilizados. En 2024 las cifras se dispararon de nuevo, alrededor de 300.000 soldados rusos cayeron en combate durante ese año, especialmente en el frente del Donbass y en los ataques masivos de invierno. Por su parte, las cifras de bajas en el último año han experimentado un incremento cercano al 60% respecto al año pasado. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Rusia está recurriendo a tácticas de desgaste. Lanza oleadas sucesivas de grupos pequeños de soldados, muchas veces sin un entrenamiento mínimo para avanzar unos pocos metros. Las pérdidas son enormes, pero poco a poco, a base de tener muchas bajas, los rusos avanzan. Sin embargo, esa estrategia tiene un límite. Cada soldado muerto o herido es una baja que no se reemplaza fácilmente, y cada familia que pierde a alguien es una grieta más en la narrativa oficial del Kremlin. Visto todos estos datos, podemos concluir que Rusia no está ganando esta guerra, al menos no en términos humanos. Puede que avance algunos kilómetros en el Donbass, puede que capture alguna ciudad o que golpee algunas infraestructuras, pero el precio que paga por cada paso es descomunal. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, sabes que puedes darle a like, suscribirte y nos vemos en próximas entregas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.